Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en una nueva travesía, en un nuevo periplo. Les agradezco muchísimo a todos los amigos, a todas las personas que en cualquier parte del mundo, ahora sí que en cualquier parte del mundo, se han atrevido a hacer este periplo con nosotros y nos han acompañado sin importar el tiempo ni el espacio, ahora, en el futuro, en cualquier momento en la que por error o por recomendación o por aventura te vas a encontrar con este podcast que realizamos con muchísimo cariño para ir contando historias, casos de periplos de artistas que en su día a día, que en su vida han decidido seguir el camino de la creación y nos cuentan, nos comparten en primera mano su trabajo, su experiencia, cómo ha sido, cómo los ha transformado este acercamiento al arte. Y pues el día de hoy no podía ser menos que yo me siento muy contento de poder recibir en este micrófono a una invitada entrañable que he tenido la fortuna de conocer su trabajo desde que pues ahora sí que estaba guardado por ahí y que juntos hemos emprendido un camino de fortaleza, de abrirnos, de caminar hacia que la gente, hacia que el público conozca su obra, y que pues yo he podido darme cuenta, he podido ser testigo de primera mano como Lorena Barros, nuestra artista, ha ido caminando, ha ido dando pasos fuertes, seguros, en un camino de su creación, en un camino de autenticidad, de honestidad en su trabajo, y también al mismo tiempo de tener la sensibilidad para poderlo compartir, porque pues muchas veces pensamos que el artista pues es una persona que ya de por sí, de entrada, ya trae como programado cómo va a compartir la obra, y a veces tiene que enfrentarse, muchas de sus batallas creativas no terminan cuando hace una obra, sino también cuando tiene que parirla, cuando tiene que entregarla al público, cuando él ya no le pertenece, ya no está en sus manos, y ahora el público es quien tiene que la juzga, la mide, la interpreta, pues la hace suya, y ahí, que algunas veces lo hemos conversado, pues ya no le pertenece, ya no tiene control sobre ello. Entonces es un poco dejar ir a la obra. Entonces, de eso y algunas otras cosas más muy interesantes vamos a seguir hablando. Para esta ocasión he invitado a Lorena Barros a participar en este conversatorio, en esta pequeña charla que realizamos el día de hoy. Lorena, muchas gracias por asistir. Hola. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias Lorena y bienvenida. Dijéramos a tener este momento de conversación y hablar de periplos de vida, básicamente. Me encanta, exactamente. Pues esa es la intención de este programa. Sí. Y por otro lado, quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial que para mí era muy importante captarla antes de que se me fuera lejos del país. Así que aquí está conmigo. Me siento muy agradecido que hayas accedido a venir. Azul Pinochet. Azul Pinochet, bueno, es hija de Lorena. Y bueno, ella me interesa mucho porque ella ha sido un elemento muy importante, tanto de inspiración a nivel humano, como también a nivel de contenido, porque desde su profesión ha podido nutrir conceptualmente muchas de las obras que Lorena ha podido trabajar. Por eso es que este podcast me atreví a nombrarlo Lorena Barros, una artista de la abstracción, de cómo el arte se nutre del universo. Porque precisamente ese es el camino, ¿no? De alguna manera nos damos cuenta que el artista pues se inspira en todo. Todo el tiempo trabaja
su mente, sus sentidos están en una constante captación de todo lo que camina, de todo lo que le rodea. Sin embargo, a mí me llamaron mucho la atención desde que yo conocí los primeros trabajos de Lorena, cómo ella entendió ciertos niveles del universo que son para nosotros, para la gente de calle, son desconocidos o pues no los tenemos tan al inmediato. Exacto. Y ese fue uno de tus primeros elementos que te llevó a la abstracción. Pero bueno, antes de ir más adelante, quiero irme, vámonos por partes. A ver. Entonces quiero que nos cuentes un poquito de ti, de dónde eres, qué haces, cómo terminas acá, qué onda. ¿De qué planeta vengo? ¿De qué planeta vienes? Que un poquito tus generales, Lorena, pues, para que la gente vaya empezando hasta dar tu idea de quién eres. Muy bien, más o menos cómo he aterrizado yo en este mundo del arte plástico. Bueno, pues yo nací en Chile, en la costa de Valparaíso y Viña del Mar. Siempre he dicho que eso me marcó mucho, con una costa que, aunque es del mar Pacífico, lo menos que tiene es Pacífico. No, es un mar con un olor a mar intenso, con unos temporales que duran semanas, con un mar quizá más gris que azul, y que eso de alguna manera te va marcando la vida, en unas playas que son para sacar a correr al perro, para pasear, para inspirarse, pero no para bañarse, porque los pies te quedan azules, ¿no? Porque el agua es heladísima. Pero bueno, de alguna manera una niña, yo soy, dijéramos, de una familia de 3 hermanos, yo soy la de en medio. Y bueno, tengo que decirlo de alguna manera, que a mí me marcó mucho de lo que yo me he ido dedicando a mi vida, fue que fui una niña profunda y terriblemente asmática. Entonces, eso me alejó de la parte social de otros niños, con estos ataques de asma que duraban semanas, con una medicina de la época que era poco efectiva o quizá también muy tóxica. Entonces, de alguna manera, es ese recluirme, que me recluían en esta habitación, que no podía salir, que no podía recibir visitas porque yo estaba intentando respirar, fue que, claro, llegaron a mí. ¿De qué manera se entretiene esta niña, no? Pues esta niña primero se entretiene inventando historias, ¿no? Inventando cuentos, que voy lanzándole a mis hermanos cada noche por capítulos. Entonces podían ser cuentos que podían durar 2 meses y que ellos esperaban ávidos cada noche. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Siempre los dejaba en la intriga, ¿no? Hasta el próximo capítulo. Wow. Bueno, luego de los cuentos pasamos a los cuadernos y a los lápices de colores, ¿no? Claro. Y de alguna manera mi madre, que en esto ha sido como muy importante, en estas largas convalescencias en cama, ella me aportó sábanas de colores. Y eso para mí fue un mundo maravilloso. Wow. O sea, sábanas con flores, sábanas con animalitos, sábanas de colores. Y yo recuerdo por las mañanas eso de simplemente taparte completamente con las sábanas y hacer como una especie de carpa. Llegaba ese color tamizado por la luz del sol dentro de aquí y era como un universo. Entonces te creas un universo y bueno, ese universo luego fue creando historias para contar y dibujando. Wow. Entonces también tengo que decir que luego ya creciendo un poco más, mi tía y madrina, ella es artista, ella es escultora. Y entonces en estas vacaciones de invierno, sobre todo del colegio, nos enviaban a su casa y ahí eran
tardes completas, semanas, moldeando cerámica, moldeando greda, moldeando barro. Estamos hablando de Viña del Mar. Estamos hablando, bueno, nosotros vivíamos en Viña del Mar y esta tía vivía en Santiago. Entonces ¿cómo se llamaba tu tía? Mi tía Lucy. Lucy Lafuente. Lucy Ella es una gran escultora. Wow. Una señora fantástica, de esas personas que no tienen edad, con una risa contagiosa, maravillosa, y que bueno, ella nos dejaba a todos sus sobrinos trabajar en este taller y que todos adorábamos. Wow. Entonces ahí creábamos, pintábamos, teníamos que cocer en el horno, luego pintábamos, y bueno, eso era una creación en sí misma. Y yo recuerdo que siempre hacía, más que figuras, eran como unas especies de láminas o ladrillos en donde dibujaba. Claro. No, eran dibujos en barro. Vaya. Y bueno, mi madre también, muy buena dibujante, a pesar de que ella era, bueno, de la parte de la ciencia, doctora en genética, y de ahí pues yo supongo que influyó un poco aquí en mi descendencia. Claro, por supuesto. ¿No? Pues miren, lo interesante es que todo esto que mencionas de tus primeros encuentros plásticamente, con el color, con la forma, con la textura de las telas, con las texturas del barro, sigue presente en lo que ahora pues, sin duda venimos hablando, ¿no? Sin me das de duda. cuenta que me estás hablando de tu pintura actual. Exacto. Entonces eso me hace muy Pero interesante. de eso me he ¿no? dado cuenta hoy. Hasta ahora. O sea, hasta ahora claro. me he dado cuenta de eso, ¿no? Pero me dice maravilloso porque al fin y al cabo es integral, ¿no? Exacto. Es como una herencia artística. Es una herencia artística integral, ¿no? Que bueno, la hija después tendremos que ver qué historias nos va a contar cuando se trate de ella misma, ¿no? Sí, bueno. Pero sí, a mí me parece muy importante porque de alguna manera tú tuviste un encuentro a nivel de tu ambiente, de tu background, de tu área, muy sensible, y tú te dejaste conquistar, experimentaste muchísimo con todo ello, ¿no? Y creo que si hay algo que podemos empezar a esbozar para definir tu pintura, si pudiéramos hacerlo o atrevernos a hacerlo, pues es que es fruto de una gran experimentación. Sin duda. Experimentas. Sí se trata. Mira, el proceso realmente nace de alguna manera primero vienen las musas, te atacan con las ideas, que normalmente es de noche, estas musas que no te dejan dormir, y surgen las ideas, ¿no? Y entonces las ideas se van desarrollando, las ideas van contando historias, las voy escribiendo, y cuando esa historia o esa idea está redonda, está madura, es que me voy al bastidor, ¿no? Entonces, quizá mi proceso no comienza con un boceto, sino con una escritura. Okay. Y bueno, y ahí me enredo mucho, me puedo enredar bastante hasta definir la idea. Y bueno, luego también siempre me sorprende que cuando estoy trabajando en el bastidor van surgiendo otras ideas, ¿no? A través de la forma y sobre todo el color me van sugiriendo otras ideas que de alguna manera las voy verbalizando para plasmarlas ahí. Claro. Y eso de trabajar con las manos, yo soy mucho de trabajar con las manos. Claro. Lorena, cuéntame, primero, ¿cómo llegas a León? ¿Cómo llegas acá, aquí a México, a León? Y segundo, ¿cómo es tu encuentro con pues, ahora sí que lo plástico? De alguna manera sé que estuviste en áreas de diseños, haciendo algunas cosas, pero ¿cómo arrancas en esto de la artisteada, como dicen? Claro. Bueno, yo después de Chile salgo muy jovencita a España y bueno, España me nutre sobre todo de verbo y de ideas. Quizá dijéramos a mí lo que más me asombró al llegar a España fue el poder expresarte verbalmente y libremente. Y quizá eso marca mucho.
Y luego, bueno, por temas de vivimos años allí, mis hijas nacen allí, y luego por temas de trabajo, pues aterrizamos en México. Y México me descubre el color. Claro. Totalmente. Y en el color, pues viene esa parte de otra energía. El color te habla y te invita a experimentar otras cosas. Entonces, esa capacidad que hay en México, que no le tienen miedo al color, es una cosa que me sedujo y me atrapó. Entonces, bueno, primero muchos años en Ciudad de México y luego llegando a León, a través de un amigo en común, me presentan al que va a ser mi mentor y de alguna manera el que me empujó a esto fue Alejandro López. Gran amigo, antes que maestro, gran amigo. Y entonces, de alguna manera, yo venía con todas estas ideas, pero jamás me había yo planteado el, dijéramos, trabajar plásticamente. Nunca, o sea, jamás. Sí, y me contaba, perdona que te interrumpe, cuando ibas a empezar con las clases que estabas como nerviosa. Estaba muy nerviosa. Y que el pincel nunca había sido algo... El pincel no era lo mío. Sí. Lo mío había sido el barro, la escritura y los lápices. Claro. Porque yo dibujaba mucho. Pero esto... Y entonces Alejandro, en esa chulería innata que tiene, me dijo, pues, prueba, adelante, y me empujó. Y entonces comenzamos a probar texturas, técnicas, y pasar del... Yo noté una gran diferencia cuando pasé del pincel, de las típicas, dijéramos, pruebas que te ponen ejercicios de flores y no sé qué, que era aburridísimo. Y decía, esto, si es para esto, pues me voy. Claro. Pero un día me dijo, bueno, pues ahora intenta algo con las espátulas. Qué maravilla. Y ahí al tener el acrílico en grueso, en textura, así un acrílico gordo, y aplastarlo con la espátula, me produjo un placer. ¿Qué digo yo? ¿Y qué es esto, no? Y de ahí nació un cuadro muy, muy icónico que adora mi marido, que yo aún no se lo he querido regalar. Ese tema, de alguna manera, ese tema lo conocéis todos. Pero ese cuadro de trabajar con la espátula fue una sensación que dije yo, aquí hay algo interesante. Y de ahí vino el seguir trabajando a brochazos gordos, un arte abstracto. O sea, me fui inmediatamente de lo figurativo a lo abstracto. Y dijéramos, ahí hay dos cuadros que para mí son el inicio de todo, que es Por aquí pasaba la felicidad. Porque yo haciendo ese díptico me sentí feliz. Y yo dije, ¿qué es esto? No paraba de reír mientras lo hacía. Y yo dije, wow, o sea, lo que me está dando este cuadro es mucho más de lo que yo jamás imaginé. Que ahora está en la sala de tu casa. Ahora está en la sala de casa, sí. Claro. Ese no se puede mover. Y luego, esto haz de cuenta que fue un cuadro, pero era en acrílicos, un cuadro de alguna manera plano. Y luego viene el famoso Lamiendo el placer, que es por primera vez que yo ya comienzo a aplicar textura. Claro, y que es una obra pues fundamental. Es y fundamental. Sí, ese inicio. Quisiera detenerme aquí, Lorena, si me permites, porque primero, bueno, hacer una acotación. Algo que se me hace muy interesante también para los que nos escuchan en otros lugares, que espero que sean muchos. Alejandro López es un artista leonés que lleva más de 25 años siendo maestro de una gran cantidad de artistas y de personalidades de esta ciudad. Ha sido, yo creo que no sé, pero él dice que hasta más de 100 alumnos ha tenido.
Y algo se me hace muy destacable, bueno, pues evidentemente él tendrá diferentes alumnos de diferentes niveles y con diferentes expectativas, pero creo que un buen maestro se reconoce cuando es capaz de no hacer que repita o que le imita, sino que lo deja experimentar y lo motiva a hacerlo. Y creo que Lorena es un ejemplo de ello, porque aunque su obra no se parece en nada a la de Alejandro, no es nada que ver con eso. Alejandro no tuvo miedo de empujarte, de hacerte que experimentaras, de motivarte, de retarte. Y eso se me hace muy valioso en un maestro y qué bueno que lo haya hecho y que de alguna manera pues estamos viviendo el producto de ello, ¿no? Sí. Lorena de alguna manera arrancó, y ahora quiero darle el micrófono a Azul. Empieza a inspirarse en muchos temas que luego pues empiezan a darle como una forma a su primera etapa al menos de artista, de pintora abstracta. Y es que su hija de alguna manera desde su campo de acción que ya nos va a contar, empieza a compartirle algunas experiencias, le empieza a compartir ideas, le empieza a compartir imágenes que le revelan un universo tanto macro como micro. Micro, exacto. Entonces, a ver, cuéntanos primero qué haces, Azul, a qué te dedicas, a qué dedica el tiempo libre. Y dime, empiezan a contar cómo fue este acercamiento que le hiciste con tu mamá sobre este tema. Bueno, hola Álvaro. Hola. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y hablar sobre la obra de Lorena Barros, que tengo el orgullo de decir que además es mi mamá. Pues yo soy científica, yo hice la licenciatura en Estados Unidos de Biología y Filosofía, luego hice mi doctorado en microbiología molecular, también en Estados Unidos, y ahora voy a empezar en mi nueva etapa de investigadora, también en Estados Unidos, en un laboratorio que se dedica a estudiar los orígenes de la vida en un contexto de astrobiología. Entonces es entender cómo emerge la vida desde hace millones y millones de años atrás, cuando la Tierra era muy diferente, entender qué procesos se dieron para que poco a poco, a lo largo de los eones, se diese la vida en un inicio hasta como la conocemos hoy en día, y cómo eso puede informar de cómo se pudiese dar la vida en otros mundos. Nada más. Y bueno, pues yo también, pues siendo, creo yo, hija de mi madre, pues también yo heredé ese gen artístico que allí hay. Yo también creo firmemente de que la ciencia y el arte no son mundos tan diferentes. Creo que ambos realmente son dos caras de la misma moneda, unidas por la creatividad. Y la creatividad lleva al descubrimiento tanto artístico como científico. Y bueno, pues yo estaba en el laboratorio en Estados Unidos y un día mi mamá me manda imagen de un cuadro que acaba de pintar, El jardín de las mitocondrias. Exacto. Y lo veo y digo, ¡wow! ¡Son mitocondrias! ¿Y cómo te inspiraste en esto? No sé qué. Y me dijo que no sabía que era mitocondrias, pero pues ahí estuvimos hablando un rato, y ahí es cuando yo como que le empecé a decir, bueno, pues si eres capaz de crear esto, mira, tengo un montón de imágenes en las que te puedes inspirar, y ahí pues salieron muchas de amebas, de la ameba sentada o el mimivirus que te enseñé, que es un virus gigante, que ahora lo pintaste en Mimi en rojo. Sí. Sí. Bueno, fue, interesante de cuando Azul Bueno, yo estaba experimentando, haz de cuenta, mucho color y sobre todo las formas redondas.
Y ahí fue donde Azul me dice, bueno, estos son mitocondrias, me envía imágenes y yo digo, wow, este es un micromundo que existe ante todos, pero que no lo podemos ver. Claro. Entonces, ¿qué tal si yo atrapo este mundo microscópico y lo hago tener una experiencia en el color? Muy bien. Entonces, de ahí, esa surge la idea de las mitocondrias que al final terminan en un jardín, de una ameba que termina sentada como una señora con un traje, de este virus gigante que tiene un alma gemela, porque realmente ahí son dos en el cuadro. Histología en color. O las histologías en color, que fue una cosa que me entusiasmó muchísimo. Y bueno, de alguna manera ahí nace la serie, ¿no? De impresionismo Pues tú me celular. decías que luego hay algunas tomas que hacen con estos microscopios que luego para poder ver ciertos efectos alteran, claro. Sí, alteran hay el varias color. maneras de alterar la materia para poder ver lo que estás pues supuestamente buscando. Y esas imágenes ya son de por sí una obra de arte, ya son una impresión maravillosa, ¿no? Sin duda, sí, son preciosas. Son preciosas y me sigue mostrando cosas y yo sigo alucinando. Desde bacterias, neuronas, un montón de cosas. Claro. Y de alguna manera es el lenguaje que si habláramos justamente, tenemos que es figurativo porque es algo que es real, ¿no? Sin embargo, para el espectador distraído como yo, podemos decir, oye, pues es que es una creación abstracta de algo que traía dentro de algo conceptual que la artista está procesando, ¿no? Y eso es algo curioso para mí porque realmente sí, es un set que presenta un mundo muy real, un mundo sin el cual no existiríamos, pero no es algo que podamos sentir inmediatamente o directamente. Pero del cual dependemos indudablemente. Claro. Y al final, cuando pues a mí me pasa, y en el campo científico, cuando uno habla de pues es que este gen está afectando tal fenotipo de esta bacteria o bla, 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 al final el pensamiento es un pensamiento abstracto también. Claro. Y entonces por eso también es que creo que hay como muchos niveles, a mí como científica, que me hablan y que me dicen muchas cosas cuando veo estos cuadros, no solo desde el punto de vista científico y también artístico. Oye, y luego pasa que seguramente en tu disciplina de repente empiezan a ver las imágenes del universo. Exactamente, el otro universo. El otro universo, exactamente. Pasamos del microuniverso al macro. Y eso provoca, como provocó el Big Bang, también te provocó a ti una explosión. Eso fue exacto, porque de alguna manera cuando Azul comienza a enviarme imágenes de la NASA, del sistema solar, digo yo, wow, es que cuando uno mira al cielo, el cielo nos es común a todos, nos afecta a todos. Como seres pensantes o no pensantes, una hoja, una hormiga, el mar, una civilización, una piedra, a una persona. Y es algo que está ahí y que no miramos casi nunca, ¿no? Y cuando me comienzan a enviar estas imágenes, digo, esto también es una realidad, una macro realidad que tenemos sobre nuestras cabezas que desconocemos. Bueno, a la que estamos conectados absolutamente. Exacto, y absolutamente. Estamos conectados a lo macro como a lo micro. Claro. ¿No? Y entonces ahí nace mi descubrimiento de todas estas lunas de diferentes planetas del sistema solar. Y bueno, son muchas, quizá son demasiadas, ¿no? Pero digo yo, voy a tomar imágenes de las lunas más raras y con formas más curiosas
Y bueno, y esas terminaron en bastidores, ¿no? Eso fue un placer absoluto de trabajarlas en unas texturas blancas con volumen y luego, bueno, con las manos, están hechas con las manos, y luego aplicando hoja de plata y oro, ¿no? Pero son realmente, si tú no sabes qué es una luna, dices tú, ¿y cómo esto se puede llamar luna? Por ejemplo, Claro. pan. No, claro. ¿No? Que es, o sea, dices tú. Y luego cuando comienzo, porque claro, cuando comienzo a escribir, me voy a informar sobre los nombres que tienen las lunas, ¿no? Y eso es algo que me impresionó mucho, de cómo los nombres, que normalmente son de mitologías, de dioses o semidioses griegos, están tan bien puestos. O sea, ¿quién fue el que se inspiró en colocar esos nombres? Porque bueno, tú debes de saberlo. realmente, o sea, te dice mucho más cuando conoces la historia del nombre sí. y quién era el dios o el semidios. Dices tú, Es todo cobra muy sentido. curioso verlo, porque claro, sí, ver cómo se funden ese lado científico y luego esa mitología tan Exacto. pronunciada que Sí. sí. Y bueno, Y entonces, Pares, creas 8 obras, según me acuerdo, porque de las obras. Miren, déjenme comentarles algo. Yo voy caminando porque pues vamos con el tiempo también. sí. Cuando Lorena y yo empezamos a trabajar juntos, pues todavía no existía una palabra que hoy en día está presente en todos lados, que se llama pandemia. Y entonces, a partir de que arrancamos la idea de poder conceptualizar su obra, de tratarla de estudiar, de hacer una estrategia de trabajo, pues viene la pandemia. Y ella, bueno, yo le propongo que empecemos a trabajar, pues, ahora sí que, como todos encerrados, Sí. a conceptualizarse, de darle como un sentido de índice, de catálogo razonado a sus obras. Esto nos llevó a crear un proyecto maravilloso que el viernes pasado tuvimos la oportunidad de presentar, que es este proyecto editorial, que fue la creación de un catálogo hasta ahora, de sus primeras series de obras. Este catálogo reúne alrededor de 70 obras que han sido creadas en los últimos 5 años por Lorena. Sí. 5 años, sí. Y que en realidad reúne la totalidad de su obra hasta ahora, y se me hace muy valioso, ¿no? Porque luego, con el transcurso de los años, yo que pude trabajar con muchos artistas, el gran problema cuando pasan los años es que no tienes una idea de qué han trabajado, ni siquiera ellos se acuerdan a veces. Es que ni siquiera te acuerdas, porque los vas acumulando y viene el otro y los vas guardando. Y no te acuerdas ni de lo que tienes ni de cómo llegaste a crear. Entonces juntos llegamos a la conclusión de que era un instrumento muy necesario, tanto para podernos dar una idea de camino, para poder entender el camino que ella ha seguido, y por otro lado también para divulgar la obra de Lorena, ¿no? Entonces este catálogo lo realizamos durante un año, todo un equipo de profesionales en la que participamos todos, ¿verdad, Azul? Todos participamos, ahora sí así siendo. Desde la empresa Zeus Dominico nos encargamos de la edición del catálogo. Claro, con la fotografía de, si me permiten darle los créditos a Juan José Beltrán, que fue el fotógrafo y de lo que es la obra, aunque también Azul ella se descubrió como una verdadera fotógrafa conceptual, que hizo una sesión de fotografías con Lorena maravillosas, que ustedes la van a encontrar en el catálogo. Y luego tuvimos, pues escribió desde Alejandro López, escribió Lorena, escribió tu servidor, ¿qué más? Pues la edición estuvo a cargo tanto de una editora aquí de León muy talentosa, Daniela Salomón, como también en una segunda etapa por Javier Huerta Luna. Y al final, bueno, la impresión fue realizada en la ciudad de Oaxaca por un especialista en libros de artista. Entonces, este libro es un libro pues maravilloso, que en este momento ya está disponible para que se conozca la obra de Lorena, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, ese fue un poco el gol. Y si he de añadir algo más, que yo realmente recomendaría,
Si pueden hacerse con una copia del catálogo, lo recomiendo mucho porque tal y como decía Lorena al principio, todo empieza con la escritura. Ujú. Y realmente pues tienes la obra aquí presente en el catálogo que además viene con los textos. Y puedes tener esa experiencia de leer el texto y realmente indagar en lo que se está viendo en las páginas de este catálogo. Entonces realmente Sí. pues es toda una experiencia. Bueno, sin duda los textos son textos reducidos, Sí. pero la idea del texto es invitar al espectador, dijéramos un poco a guiarlo, ¿no? Y que al final exista esta intercomunicación entre la obra y el espectador. Claro. Pero yo creo que leyendo el pequeño texto sí es una guía muy grande para poder caminar ese cuadro, que lo tienes que caminar y lo Esas tienes texturas, que... esos esas tonos, texturas, esos esas ángulos. huellas, esos... Sí, tienen toda la razón. Sí. Las obras tienen todo un contexto Ujú. que le enriquecen muchísimo a través de los textos que tú le haces a cada uno. Ujú. Y que son necesarios y son, pues sí, le dan una dimensión mucho más profunda y permiten leerte a ti inclusive más, ¿no? El catálogo sí. también tiene otras series que después ella pudo ir develando, pudo ir explorando ella misma, ¿no? Después empezó a trabajar con manchas, empezó a trabajar con manchas, empezó a trabajar con una serie de temas en la que se vuelve loca con el color, se vuelve loca con la forma. Sí. La cosa era eso, era el color, más que la mancha era el color. Y empiezas, a mí me gusta mucho y te lo he dicho muchas veces, me gusta que empiezas a sentirte que ya no quieres estar en el plano del textil o del espacio, ¿no? Del lienzo. Tú quieres irte hacia arriba, quieres el volumen, ¿no? Sí. Por eso yo llegué, alguna vez tuvimos un ejercicio de volumen que ahí Sí. sigue en el tintero, pero que te interesó explorar el volumen. Exacto, y ahí nace Huellas. Cuéntanos un poco más de Huellas. Huellas es una serie que hay cuadros de gran formato y otros bastante más pequeños. La idea era, dijéramos, hablar de las huellas o de la impronta que nosotros dejamos en la vida, ¿no? En el fondo, cuando miras para atrás y dices, bueno, ¿qué huella he dejado? Pero hay muchas huellas, ¿no? Entonces, son texturas que se han trabajado en bastidores de madera porque tienen mucha textura y cobran mucho peso, pero a las que se les ha añadido toda una suerte de artilugios de albañilería que para mí han sido todo un descubrimiento y que he ido aplicando estas telas y estas redes y estas cintas en estas, dijéramos, plastas de gesso y redimix y de cementos, con arenas y con muchas cosas. Y bueno, y ahí surgen huellas ancestrales, las huellas del agua, las huellas blancas, la huella azul, la huella del sol. Que cada una tiene su texto. Exacto. Tiene un texto que lo complementa, ¿no? Sí. Es lo que a mí me llama mucho la atención, Lorena, con ese tipo de ejercicios, sobre todo es muy palpable en Huellas. Uh-huh. Cómo no tienes miedo de trabajar el material. Y eso se me hace muy valioso cuando atacas el material con una valentía y con una capacidad de querer experimentar y de no dejarte como, pues no sé, dominar o un poco
pues como quedarte un poco de decir, es que yo no sé manejar esa pieza, ese material, ¿no? Tú lo tomas y lo haces. Bueno, pues has trabajado hasta con algunas cosas que te sobraron, me hiciste Sí, basura espacial. Basura Sí. espacial, ¿no? Sí. Oye, Azul, ¿tú cómo lo ves como espectadora? Ahora como espectadora, que tú conoces toda la obra de Lorena, poca gente conoce toda la obra de Lorena hasta ahora. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar de eso también. Pero tú como espectadora, ¿qué puedes decir del artista? Del artista. Del artista, bueno, de su obra, pues, Sí, del sí, artista. sí. ¿Y cómo ves el asunto creativo que tiene, que se trae entre manos? Pues fíjate, o sea, al final lo que estabais comentando ahora pues al final ella experimenta, ¿no? Ella prueba cosas nuevas y a veces resulta y a veces pues no resulta. Y al final, pues volviendo a lo que decía antes, o sea, es el arte y la ciencia, es el experimentar y ella no se queda digamos, en lo que está establecido. Ella quiere como seguir indagando y seguir yendo paso a paso más allá, a ver qué va descubriendo. Y claro, uno dirá, ¿eso es tener alma de artista o alma de científico? Yo creo que es lo mismo, es tener alma creativa. No, Y, sin duda, sí. yo, a propósito de lo que dice Azul, yo recuerdo mucho, sobre todo al principio, ¿no? Ahora ya no tanto porque ya estoy como sola experimentando, pero al principio era como muy temerosa porque yo veía que todo lo que había a mi alrededor hacían otras cosas. Entonces, y yo le preguntaba a Alejandro, le decía, ¿y qué te parece si pongo esto con esto? Y él siempre, me acuerdo de la frase que siempre me decía, solamente hay una manera de resolver el enigma, mi chula, prueba. Y entonces, pues había que probar, ¿no? Entonces, claro, y de alguna manera de que todos los que estaban a mi alrededor, nadie entendía lo que yo estaba haciendo, pero claro, ahí estaba la idea y el probar. Y cuando ya comienzas a probar, ya como que pierdes la virginidad. Te enganchas. ¿No? Sí. Te enganchas y vamos a probar con esto y vamos a probar con lo otro. Y ya cuando aplicas el color surge otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, y fíjate que ahí hay dos obras en Huellas que marcaron mucho el inicio de la pandemia, cuando no sabíamos, cuando estábamos todos encerrados y no sabíamos qué iba a pasar, ni cuándo se iba a terminar esto, ni, bueno, por cierto, aún no se acaba, sí. pero más o menos nos vamos manejando en esta tormenta, ¿no? Pero al principio fue todos encerrados, no se podía abrir nada, y encerrada nació Las huellas de un soñar. Claro, por supuesto. Entonces es un cuadro absolutamente negro, que engancha mucho. No sé. Tiene muchos novios, como digo yo. Sí. Y en esta textura espesa, tan espesa y suave como un sueño profundo, surgen estas texturas de cintas y de códigos y de huellas. Y claro, era un poco la incertidumbre, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Claro, sí. Fíjense, déjenme les cuento a todos los que nos escuchan que, bueno, actualmente he tenido la fortuna de poderle ofrecer, y que ella ha aceptado, una primera exposición de algunas obras por espacio, porque esta mujer pinta de manera... Sí, las dimensiones son... De manera... Bueno, yo quisiera aún más grande. Claro, pero ya vamos a eso. Sí. La invité para que, pues ahora sí que arrancara, y me permitió apadrinar un poco esto, sí, con una primera exposición, que la exposición vino más bien a cuenta como acompañando la presentación del catálogo en la galería, la Galería Álvaro Gómez, que se encuentra aquí en la ciudad de León, en la avenida de la Rosa 127, en la colonia Jardines de Jerez, y que el pasado 30 de julio presentamos el catálogo e inauguramos la exposición del mismo nombre, que se llama Un Camino al Absoluto,
Sendero un sendero al absoluto, ya lo estoy cambiando, un sendero al absoluto, y que también la selección de piezas para mostrarlas nos hizo favor de curarla un amigo muy querido y también un amante de la obra de Lorena, que se llama Ernesto Alejandro Sánchez, sí. que dice Lorena, bueno, ahora me comentas qué sí. tal la relación de Ernesto con tu obra. No, es que Ernesto, no necesito explicarle nada. Él ve una obra y ya como que sonríe con esa sonrisa así un poco tímida, y lo entendió. O sea, yo no necesito explicarle tanto, y esa es una sensación, haz de cuenta, de esa compenetración que hay en que entienda lo que hago, o sea, para mí es fantástico. Es fantástico de encontrarte con una persona que entienda tan bien lo que haces o lo que quieres comunicar. Pues yo creo que ese tipo de personas cada vez irá más en aumento, porque cada vez somos más los que estamos descubriendo tu universo, tu código de vida y que está vertido en tus obras. Y bueno, así como Alejandro, como tu servidor, como evidentemente Azul, Pablo, que siempre ha estado contigo, pues siempre estamos embelesados con tu obra. Y fíjense entonces, como les comentaba, el pasado viernes 30 de julio del 2021, arrancamos esta exposición que va a estar hasta el día 13 de septiembre en la Galería Álvaro Gómez Gómez, y que es como un preámbulo, como un abrir apetito para una exposición que tendremos hacia finales del año. Dos exposiciones de hecho, una exposición retrospectiva que haremos de la mayoría de las obras que están en el catálogo, en el Museo de la Ciudad de León. Ya les comentaremos las fechas, hay que estar pendientes y pendientes de las redes. A partir de noviembre. Y también tenemos una invitación para hacer una exposición venta de obra en el Centro Cultural México Plaza, que ya también les compartiremos por redes los datos, ¿no? Entonces, pues miren, yo lo que quiero es que pues con la mejor manera de poder cerrar para poder hacer el clic con esta obra de Lorena, pues es irla y conocerla, ¿no? Conocerla a través del catálogo, conocerla a través de lo que está ahora vigente exponiéndose. Y bueno, en el futuro, quien nos está escuchando en el futuro, pues seguramente estará expuesta en algún buen museo de Madrid, en algún buen museo de la Ciudad de México, en algún buen museo de muchos lugares que tenemos planeados para el próximo año, en Estados Unidos. Sí. Claro, y el catálogo está en inglés también. Es cierto, qué bueno que me lo recuerdas, Azul. De hecho, ella nos hizo el favor también, tanto fue como fotógrafa del proyecto, inspiradora de muchas obras, y la traductora, como también fue traductora al inglés del catálogo. Todo queda en familia, como ustedes se dan cuenta. Sí. Y tuvo a bien ella acompañarnos en hacer la traducción para que el catálogo se editó en ambos idiomas, y que bueno, pues tendrán también la posibilidad de conocerlo, ¿no? Sí, yo lo único que digo, realmente también invito a la gente para que conozca la obra, porque al ser obra con tanta textura, el verlas personalmente te cambia mucho. Les cambia la luz, de día dicen una cosa, de noche cuentan otra historia, proyectan sombras, que eso para mí es una manera de que el cuadro salga del bastidor. Claro. Es que proyectan sombras. Maravilloso. Y bueno, y eso de proyectar luz de noche sobre los cuadros y esas sombras que proyectaban me llevó a la otra serie que aún no ve la luz porque la tengo muy guardadita, la estoy sacando de a poco, que es la serie de tondos, que son bastidores redondos, que son cicatrices. Muy bien. ¿No? De cómo transformar. Bueno, todos venimos heridos de guerra, todos, no se salva nadie, pero cómo podemos transmutar esas cicatrices. Pues eso será lo que estaremos escuchando de Lorena el próximo año seguramente, sí, en los próximos meses, y pues no puedo esperar, Lorena, sobre todo con tu servidor, que es tu fan número 1 o número 2, que no quiero que se nos sienta. Bueno, para ir cerrando el programa, yo quisiera, Azul, que pues más o menos nos comentaras cómo ves, qué es lo que crees que viene para Lorena. Te agradecería nada más también pues que invites a la gente a
a seguir la obra de Lorena? Sí, no, por supuesto. Yo, pues sí, no sé quién sea somos los dos número unos fans de Lorena Barros. Y pues la verdad, decir que pues como obra es una obra diferente, inspira, viene mucho más por delante. Yo creo que ha seguido evolucionando, esto ha sido un proceso evolutivo y va a ser muy interesante ver cómo su obra va cobrando más dimensiones, más puntos de vista, más perspectivas y realmente yo creo que va a ser muy interesante e inspirador ver cómo se va desarrollando todo eso. Porque como decías, o sea, te vienen las musas, pero luego también de interactuar con tu obra también salen más ideas, ¿no? Exacto. Y ese es el proceso creativo y creo que, pues volviendo a lo que decía de mamá, que es una persona tremendamente creativa, pero que también ha tenido el valor y el coraje de expresar esa creatividad, que no todo el mundo lo tiene, pero que todo el mundo debería de hacerlo. Muchas gracias, Azul. Oye, tú sabes que estamos en un mundo de redes. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales si alguien quiere hablar contigo, conocer lo que haces? Yo estoy en Twitter como Azul Pinova y luego también estoy en Instagram como Azul Pinova Photography. Sí, entonces en esas redes sociales me podéis encontrar. Muchas gracias, Azul. Y publico cosas de arte y también de ciencia, así que... Te agradezco mucho. Ella también tiene por ahí un proyecto de una revista sobre ciencia y arte. Entonces, bueno, ya algún día nos dedicaremos a hablar de ello. Sí. ¿No? Muchas gracias. De verdad te agradezco mucho, Azul. Y te deseo mucho éxito en la siguiente etapa. Muchas gracias. Ya vendrás a hablarnos de ello. Sí, sí, sí. Prometido. Prometido. Yo encantada de hablar de estas cosas. Muy bien, me encanta. Gracias, Azul. Para ir concluyendo, ¿alguna cosa por ahí? Cosa que no sea muy larga. Bueno, una cosa que no sea muy larga. Primero, dar las gracias por esta oportunidad de hablar así como en familia, que ha sido fantástica. Y bueno, un poco, dijéramos, siguiendo lo que decía Azul de las musas, ¿no? Las musas, vienen series, vienen obras, indudablemente que el trabajar, no hay mejor musa que el trabajo. Ya voy proyectando las demás series, ¿no? Estoy en Cicatrices, luego viene El vacío, de cómo trabajar el vacío y de cómo plasmar el vacío. Y bueno, y muchísimas cosas más, pero sin duda me voy yendo hacia el volumen. Me voy saliendo del bastidor y voy subiendo. Y bueno, es algo apasionante. Siempre esto tiene que crear placer, alegría. Y bueno, el otro día me preguntaban, una reportera me preguntaba que si acaso toda esta creación de tanto color venía de una persona, dijéramos, muy alegre o con una vibración muy alta, ¿no? Y yo le decía que realmente los momentos más creativos son los momentos menos alegres. Ahí es donde nace la creatividad, nacen las ideas, nace la escritura y luego lo transformamos todo con el color. Muy bien. Pues te agradezco de verdad infinitamente tu presencia, de verdad tu Muchas gracias a ti. Y tu presencia y todo lo que viene, lo que hay y lo que viene. A Lorena la pueden seguir también ella tiene una red social que se llama Loba Lola, que bueno, también tiene que ver ahí con algunos otros proyectos que ella tiene. Y también a través de Galería Álvaro Gómez Gómez, tanto en Instagram como en Facebook, y también a través de las redes sociales de Zeus Dominico, que es la empresa que la representa. Ahí también pueden seguir tanto su trayectoria como los eventos y las exposiciones en las que ella irá participando. Evidentemente también en esas redes pueden ustedes adquirir el catálogo que tiene y pues visiten su exposición. Yo les quiero agradecer a todos ustedes su atención. Creo que nos hemos colgado un poco con el tiempo.
De verdad, si ya han llegado hasta el final de este podcast, sé que son fans, sé que son muchos los que han llegado. Sí. No olviden compartirlo, les agradeceré mucho que pongan like, que lo sigan, que nos difundan, que lo comenten, que nos pongan ahí comentarios. Cualquier retroalimentación es muy buena. Yo les agradezco muchísimo cualquier felicitación o reclamo o chisme, Sí. de verdad. Y de verdad, pues, no puedo estar más feliz. Nos vemos en el siguiente periplo y muchas Nos gracias. vemos. Gracias, Álvaro. Adiós. Periplo, la ida y vuelta en el arte.